Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. En este caso, como siempre, empezamos con el SP500, que tiene otra nueva subida en el día de hoy, nuevo máximo histórico en el SP500. El mercado está desbocado, no solo en las acciones, también estamos viendo estos últimos días las subidas fuertes que tiene Bitcoin, ahora lo vamos a comentar también. Pero es que las acciones también están totalmente desbocadas. Esto ayuda también, evidentemente, a que Bitcoin esté subiendo. Acentúa el movimiento positivo que ya de por sí tiene Bitcoin porque viene el halving, porque estamos en la fase de mercado alcista, etcétera. Pues el mercado de acciones ayuda a eso, ¿no? También. El DAX alemán, sin embargo, retrocediendo. Ya veíamos estos últimos días que el comportamiento era divergente con respecto a los índices americanos y seguimos esperando una corrección, tanto en los índices americanos como en el DAX, y parece que en el DAX está más cerca de que pueda llegar esa corrección porque estamos más cerca del soporte, esta zona de por aquí, que la voy a marcar, que en el momento que se pierda este nivel de los 16.898 a precio de cierre, claramente, no por 2 puntos, ni por 5, ni por 10, cuando se pierda claramente esa zona, posiblemente iniciemos una corrección un poquito más seria que nos puede llevar incluso hacia la zona de los 16.340, y en esa zona pues seguramente entrará mucho dinero otra vez. Pero es lo que necesitamos, una corrección para que luego vuelva a entrar dinero. En el caso del Dow Jones, se ha dado la vuelta en el día de hoy. Fijaros que ha estado marcando nuevo máximo histórico. Nos ha dejado un máximo en este gráfico, que ya digo que os lo he comentado muchas veces, no es el gráfico del Dow Jones exactamente, es de un CFD del Dow Jones, pero prácticamente representa lo mismo. El máximo ha sido 38.978, nuevo máximo histórico, pero se ha dado la vuelta y estamos en negativo, así que solamente el SP500 continúa en positivo en el día de hoy, bastante positivo además. O sea, las tecnológicas siguen aguantando, seguramente que hay valores de los tecnológicos grandes que son los que están impulsando todavía al SP500 en el día de hoy. En el caso de Bitcoin, como decía antes, también subidas muy fuertes. Hemos superado los 47.000 incluso, estamos ahora a 47.139. Ha llegado a marcar un máximo en 47.719 y ahora está empezando a retroceder un poquito. La resistencia es 46.276. Todavía no se puede decir que la hayamos pasado porque no hemos cerrado. Hasta que no cierre el mercado todavía pueden pasar muchas cosas. Posiblemente el cierre tienda a ir hacia esa zona de 46.276, pero si finalmente logramos cerrar claramente por encima de esta zona, pues estaremos en disposición de consolidar por encima de esa zona de los 46.276, lo cual es más fuerte de lo que pensaba incluso hace un par de días cuando veíamos que escapaba el precio y decíamos que estaba cambiando la situación. Incluso ese día yo lo que pensaba es que nos íbamos a meter en otro movimiento lateral entre los 44.294 y los 46.276, pero es que estamos por encima de ese nivel de momento. Así que bueno, veremos a ver. ¿Veis cómo se ha chocado, eso sí, contra la línea verde que teníamos dibujada en la parte alta del gráfico? Que es una línea que venía de pasarla por estos puntos clave, que ya la comentamos en algún vídeo, incluso creo que en un Binance Live explicamos de dónde venían esas líneas, que solamente se superó esa línea verde puntualmente en esta zona y que cuando se perdió hubo caídas importantes, que actuó como resistencia estas dos veces también, y que aquí solamente también estuvo por encima cuando se aprobaron los ETF de Bitcoin. Inmediatamente después, cuando perdió esa línea, fue cuando vino toda la caída hasta los 38.500. Pues ahora, en el día de hoy, nos hemos vuelto a chocar con esa línea verde, justo ahí, prácticamente en el máximo del día, y ha empezado a retroceder un poquito, pero todavía, como digo, por encima de los 46.276. Muy importante como cierre la vela de hoy y sobre todo la vela de mañana. Las dos velas, tanto la de hoy como la de mañana, nos marcarán si estamos rompiendo esa resistencia o simplemente pues ha llegado hasta ahí, ha habido un exceso de optimismo en esa zona y volvemos a meternos en esta zona de los 44.294, 46.276 en los próximos días. Lo que sí que se aleja totalmente es los 41.250, eso ha quedado atrás. Ya decíamos que si para el día 11 no alcanzaba esos niveles, lo más probable es que el precio se mantuviese por encima de esta línea verde, e incluso esta línea verde queda muy lejos en este momento, con lo cual hasta va a ser difícil un apoyo en esta línea verde, posiblemente quizás hasta
finales de febrero sería complicado, incluso principios de marzo no nos apoyaríamos en esta línea verde, con lo cual estamos hablando de que es muy difícil que lo veamos por debajo de 44.294. Quizás un poco sí, quizás 43.550, pero en todo caso no sería ni mucho menos conveniente arriesgar en una operación en corto, ni mucho menos, ¿eh? Al igual que tampoco lo era cuando estábamos hablando aquí que podíamos caer a 41.250. No estábamos buscando ninguna operación en corto, estábamos buscando añadir posiciones largas si caía en ese nivel. No es conveniente cuando el mercado está alcista como ahora operar en contra del mercado. Es conveniente si hay correcciones y que haya soportes que pensamos que van a ser los últimos soportes o muy cerca de los últimos, como era el caso de los 41.253, que hubiera sido, como decía los días anteriores, una opción increíble comprar esos precios, porque pensábamos que eso, que más abajo de ahí era complicado caer, pues ni siquiera llegó a tocarlo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Es posible que tengamos opción de caer a 44.294, tenemos alguna pequeña opción de que caiga a los 43.300, pero son opciones que no son muy claras, o sea que si cae hay que aprovecharlo, pero no se puede operar a favor de eso, porque el mercado está más alcista que otra cosa, ¿no? Entonces en cualquier momento nos puede hacer como ocurrió aquí, que no toca el soporte y se va otra vez de nuevo para arriba, es decir, puede hacer algún amago de caer hacia la zona de los 44.294 o incluso por debajo de ese nivel, pero igual no llega, igual se queda en 45.000 y inmediatamente otra vez tenemos otro tramo alcista que nos lleve hacia la zona de 49.000. No lo sé. Entonces hay que tener eso en mente, no porque pongamos unos objetivos en la parte baja, simplemente son objetivos para que si se dan, que veamos que es una gran oportunidad, que no estemos esperando a que caiga más porque es muy probable que no caiga más. Esa es la razón única de poner objetivos en la parte baja. La razón de poner el objetivo en 41.253 era para decir, si cae ahí, no te quedes esperando, no pienses que va a ir a 38.000, no pienses que va a ir a 32.000, no pienses que va a ir a 36.000 como estaban diciendo en muchos sitios. O sea, si cae ahí es la oportunidad de oro última que te va a dar el mercado y ni siquiera la ha dado, ¿no? En este caso, ¿no? Pues lo mismo para esta zona de 44.294, 43.400 aproximadamente, que si cae ahí es una oportunidad de oro, pero que si cae ahí no te estés esperando que vaya a caer mucho más porque no va a caer mucho más, ¿no? Ese es el único motivo de señalar esos puntos, no es un punto que tenga que darse sí o sí, igual que tampoco era un punto que tenía que darse sí o sí los 41.253. Quiero recordar, no sé quién me lo preguntó, alguien me preguntó el porcentaje de probabilidades, no sé si fue en el Binance Live, en el último que estuvimos, y dije que había un 60% de posibilidades de caer a 41.253, había un 40% de que no. La cosa era que si caía, todo el mundo fuese consciente que era una última oportunidad de comprar en esa zona. No que estuviese pensando, no, es que ha caído a 41.250 y va a caer a 38.000. Esa era la única razón y es la única razón por el que comento también niveles de 44.294, 43.400, porque es la zona donde si cae será una gran oportunidad, ¿vale? Volvemos al mercado tradicional. Petróleo ha estado subiendo en el día de hoy, esta última hora como vemos se ha ido un poco para atrás, ha superado un par de resistencias, se está acercando a los 82,93, la vela de ayer diaria fue bastante positiva, la de hoy se está quedando un poquito ahí a medias, necesitamos un impulso más para ver si es capaz de romper el último máximo relativo que tenemos aquí e irse como mínimo a los 84,54 con posibilidades incluso de irse a los 86,39. Le está costando mucho salir de este movimiento a la baja, pero poco a poco parece que va tomando mejor pinta el gráfico del petróleo. En el caso del oro, cayendo en el día de hoy, ya hemos comentado que no va a ir a ningún lado el oro, que acabaremos el año y todavía estaremos en estos niveles o por debajo, y que durante la primera parte del año seguramente veremos los 1970. Lo que pasa es que evoluciona tan despacio el oro que es que si hiciésemos los análisis de semana en semana en vez de diarios, casi diríamos lo mismo, porque no pasa nada en una semana del oro, excepto aquí en estos movimientos que tuvimos aquí de recuperación el año pasado. Es que estás en el oro y estás una semana y ves el precio en el mismo sitio cuando vuelves una semana después. Es lo que tiene, ¿no? La plata, pues sigue ahí con esa figura que no termina de
de confirmar, porque es una figura que no aparece donde tendría que aparecer, así que es posible que incluso ni se confirme. Pero como tenemos la posibilidad de que el oro siga cayendo, pues existe la posibilidad también de que la plata caiga hacia los 21,25 también en el corto plazo. Y el platino, lo mismo, una figura similar, y en este caso también está ahí en la cuerda floja, justo apoyándose en esa línea morada, que es donde ha rebotado las últimas veces, la mayoría de las veces. Aquí, como estoy mostrando, aquí también, aquí se metió un poco por debajo y aquí también, pero la mayoría de las veces esa línea ha sido el soporte y esta vez está otra vez ahí. Y si pierde este nivel se irá a los mínimos anteriores, posiblemente, y con esa figura de hombro, cabeza, hombro, que ya digo que no es una figura de libro. O sea, no es lo que tiene que ser un hombro, cabeza, hombro. Hay muchas cosas para que esa figura no se desarrolle como tiene que ser. Pero sí que, como la gente la ve en el gráfico y aparentemente parece una figura, es una figura de hombro, cabeza y hombro, por decirlo de alguna manera, falsa. Falsa, pero que, claro, si se pierde ese nivel, los que la ven, aunque sea falsa, porque no cumple las condiciones que tiene que cumplir, porque no viene después de una tendencia alcista, porque un hombro, cabeza, hombro así, normal, tendría que venir de una tendencia alcista primero, y aquí no viene de una tendencia alcista, es una tendencia bajista y luego aparece esta figura, con lo cual ya digo que es falsa, pero la gente que lo ve opera en ese sentido, a pesar de que no es una figura normal, y puede haber algunas caídas que no van a cumplir con el objetivo de la cabeza, porque como digo que es una figura falsa, no es una auténtica hombro, cabeza, hombro, no va a cumplir ese objetivo, pero en el corto plazo puede dar lugar a caídas por esas ventas de la gente que sí que está viendo esta figura y que se cree que es una figura auténtica, que le puede llevar hacia los mínimos. ¿Qué más? Divisas. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Parece que se estabiliza. Ayer estábamos en una zona que era prácticamente una zona de compra, ya lo dijimos, acercándose a esa línea de soporte, pero no se desencadena la subida hasta que no rompa la línea roja y sobre todo hasta que no supere ese nivel horizontal que tenemos marcado en los 0,6569,4. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Aquí el movimiento a la baja sí que va siendo interesante ya, aunque está rebotando en esta última hora, como veis. Desde que perdió esta línea de nuevo, esta línea verde, pues sí que se ha movido bastante bien a la baja. El objetivo sigue siendo esta línea roja, que está muy abajo todavía. También hay que cubrirse la posición con algún stop por si no va hacia donde creemos que va a ir, algún stop por esta zona. Cada uno tiene que elegir dónde lo pone, pero bueno, asegurándote ya una mínima ganancia si el precio se da la vuelta, pero con opciones de ir a esta línea roja, como decimos. El euro contra la libra, de momento ha rebotado un poquito otra vez en los mínimos anteriores. También aquí dijimos que bueno, que esa zona de mínimos se puede intentar algo porque está muy cerca el punto donde puedes poner el stop. Se podría estar dentro ahora mismo con un stop puesto en el precio de entrada si has comprado cerca de los mínimos anteriores, con posibilidades de que suba y que rompa esta resistencia de los 0,8570 que nos daría lugar a subidas importantes. El euro contra el dólar, rebotando un poco, intentando consolidar por esa zona de 1,0757. Ya hemos dicho que tardará todavía unos días, posiblemente más de una semana, en rebotar seriamente. O sea que todavía seguramente habrá más toques en la zona de 1,0757 o incluso por debajo. Y después sí que puede venir un rebote serio por eso, porque ya hemos tocado el soporte. Al tocar el soporte se queda la gente tranquila y en cuanto el precio rebota ya no está detrás la espada de Damocles diciendo todavía no toco el soporte, puede volver a caer, ¿no? Entonces ya subiría un poquito con más soltura hacia la zona de 1,095. La libra contra el dólar no se está comportando como pensábamos. En esa zona, en la 1,2611, debería haber vuelto a caer una vez que perdió esa línea y sin embargo vuelve a meterse por encima, así que sigue siendo un gráfico que no está dando grandes oportunidades de momento. Pasó por una fase de un movimiento lateral que duró mucho, luego perdió ese movimiento lateral, pero se ha vuelto a meter en esa zona, con lo cual no hay mucho que hacer en este par ahora mismo. Por último, la libra contra el yen, que había dado oportunidad de hacer una operación en corto cuando rompió esta línea verde sobre todo, pero que ayer volvía a subir y cancelaba esa operación en algún punto, en el punto donde tuvieseis cada uno el stop. Y nada, hay que volver a esperar que se vuelva a hacer alguna formación que nos dé alguna pista para tomar alguna posición, porque de momento, como vemos, está en la zona de máximos y podrían romperse esos máximos al alza todavía
O sea que podría subir algo más antes de iniciar un movimiento a la baja. Así que hay que esperar también en este gráfico. Y nada más, pues ya veis el SP500 en positivo, el Dow Jones y el DAX en negativo, así que ya parece que en algunos momentos o en algunos índices se está empezando a ver cierto cansancio. Es normal, llevamos una subida brutal desde finales de octubre, o sea que es tremendo el movimiento que hemos tenido. No ha habido corrección apenas, hubo un pequeño movimiento lateral al principio de año, pero esto no se puede considerar apenas corrección y necesitamos una corrección un poquito más seria para que el mercado se estabilice. Fijaros dónde han quedado los máximos históricos anteriores, están aquí. O sea, están en 4.807 y está en 5.030 el SP500. Es brutal, brutal la subida y nada, pues como digo, pues habrá algún momento en el que tenga que entrar alguna corrección un poco más seria, ¿no? Que no quiere decir que vaya a acabar con la tendencia alcista. Ya dijimos el año pasado que posiblemente este año se marcasen máximos históricos y está siendo así. Y seguimos pensando que el mercado tiene mucho potencial, más que nada porque cada vez se imprime más dinero a una velocidad cada vez mayor y en cuanto empiecen a bajar los tipos de interés, pues en algún sitio hay que meter ese dinero y la gente pues va a bolsa para sacar una rentabilidad que al menos compense, si no es todo, por lo menos en parte, la inflación. Así que, bueno, sigue estando así el mercado y así lo hemos contado. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!